Tenemos una comunicación con Elena Corbellini. Elena, ¿cómo estás? ¿Me ¿Hola? escuchás? Sí, Elena, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. Ah, ¿Qué menos mal. tal? Bien, bien. La verdad, muy contento de poder charlar contigo un rato. Sos una escritora increíble, periodista cultural. La verdad que hemos seguido algunos de tus textos, trabajos, y estamos muy contentos de poder charlar aunque sea un ratito. Gracias. Bueno, si se escucha bien, porque a veces Sí, te escucho un conspira. poquito bajito, pero te escucho, así que conversamos tranquilos. Perfecto. Ahí un poco mejor, ahí ha subido un poco el seteo de Subió un la... poquito, Ahí sí. subió un poco. Sí, ya apagué Em, el ventilador también para que no haya ruido. ¿Hace mucho calor como para ventilador? Ah, sí, estamos de verano nosotros, con pandemia, pero con verano también. Todavía hace calor y sí, todavía son días de playa. Ujú. ¿Y qué temperatura más o menos aproximadamente, para que nos Mira, imaginemos? llegamos hasta, aquí en la Costa Brava, llegamos Sí. hasta 28 grados Ah, en el día y de noche baja a 24. y Ideal. perdón, tapaboca y todo eso o ya no? Sí, todavía sí. No, 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 por No. supuesto, es Ah, obligatorio, 100 euros perfecto. de multa si no te lo pones. Bien, y es que Sí. se complica con el Te lo calor, podés sacar digamos. en la Sí. playa si estás a 2 metros de distancia, claro. Perfecto. Queríamos charlar un poco sobre los archivos del Hebrero, sobre increíblemente la que estuviste a cargo de ese archivo y la cantidad de material que contiene o que contuvo en su momento. No sé si sigue, me imagino que sigue existiendo. Sí, el archivo se vendió, ¿sabes? Ah, ¿en Está serio? en la Universidad de Notre Dame, Ah, en Estados Unidos ahora. no estaba, pero no estaba informado de eso para nada. De hecho, vi Para una... nada, bueno, porque es una noticia, mira, a mí me la dio Ah, Alicia Jope, su sí, pareja claro. formal, Ujú. importante, digamos, Sí, sí. me la dio en octubre, en noviembre del año pasado, que estaban concretando la venta. Pero fue bueno porque todos estos años previos, ya está en Notre Dame ahora, ya se concretó la venta, Sí. y los años previos fue bueno porque como estuvo en préstamo, en condición de préstamo del contrato, en la Ujú. Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, hubo tiempo para escanear el archivo, por lo cual, de todos modos, Ajá. permanece en Uruguay, no en forma original, pero sí en forma digital. La verdad que uno no, digamos, yo he visto el catálogo, la nomenclatura de todo lo que contenía el archivo, eso lo he leído, y me impactó la Sí. cantidad de material que había, que estuviera preservado. La verdad pensé, no sé por qué, había soñado o había imaginado que era mucho menos, y vi que era una cantidad extensa. ¿Y cómo se trabaja eso? La verdad me da mucha curiosidad. ¿Cómo se encara un trabajo digamos, ser archivista de algo así? Sabes que, mira, esa conversación, yo no soy la persona No, indicada para bueno. esa conversación y te voy a explicar por Ah, qué. ¿por qué decime? Me encanta que tengas el dato de que yo fui la persona que hizo ingresar el archivo Lebrero en la Facultad de Humanidades, Sí. en un archivo de literatura uruguaya llamado SADIL, que en su momento lo había fundado y dirigía un profesor de la facultad llamado Pablo Roca. Porque ese dato, no sé dónde lo sacaste, porque de verdad nadie lo Investigando. tiene, No, porque no, yo pero... no, digamos, yo no he hecho, yo recién estaba conversando acá en mi casa, Sí. no he sido, no me gusta como colgarme de la fama del Hebrero. Tuve una No, no. fuerte amistad con él, Sí, sí. entonces, como después él murió y pasa esto, yo lo conocí, él me escribió, él me miró, no sé cuánto, yo di un paso atrás. Pero en verdad di un paso atrás en función de hablar públicamente sobre mi amistad por él, con él, mi aprecio por su obra, desde que leí La Ciudad y no lo conocía. Claro. Digo, y todas las gestiones que hice para que él pudiera, primero él ser editado, cuando estuve escuchando la entrevista a Marcial Souto, que fue su Ujú. primer editor, Sí, y sí. bueno, yo cuando lo conocí en el 90, él estaba sin editorial y sin nada, ¿viste? Y después cuando murió para que el archivo estuviera en un lugar. O sea, me dio mucho trabajo. Pero a partir de ahí, después que logré, yo lo que fui como gestora de esas gestiones. ¿Ah? A ver si me explico. Claro. Después, la tarea que hicieron estudiantes de humanidades y fundamentalmente eran estudiantes de Facultad de Humanidades que se abocaron a trabajar en forma honoraria en el archivo para ordenarlo, digitalizarlo, todo lo que hicieron,
en esa tarea yo no participé. Yo vi el archivo, estuve el día que lo trajeron, me hice responsable, pero no trabajé en el archivo mismo, más que con los originales, en un momento un trabajo que me había encargado Diego Vecchio, los originales del discurso vacío, que los cotejé los originales con el libro publicado. ¿Y en qué estado estaban la mayor parte del material? No, perfecto. Jorge era impecable. Todo el material está... Además guardaba cualquier cosa. Él guardó desde los carnets de la escuela, las fotos de niño, todo guardaba. Era el museo de sí mismo. Yo no lo sabía hasta que vimos... Bueno, hasta que se abrieron las cajas y empezó... Claro, Juan Ignacio, su hijastro, llevó las cajas a esa oficina de la facultad y se empezaron a abrir. Porque, todo. Claro, uno como fan tiene la idea, por lo menos lo que transmite en sus textos, sus reportajes, su voz, de que era muy desapegado. Digamos, el estilo de vida que llevaba, uno se imaginaba, bueno, como podríamos decir acá de un modo llano, un colgado, alguien que no está tan atento. Y esto que contás es bastante valioso porque es lo contrario, como esa conciencia de... Es cierto, totalmente cierto, mira. Y en verdad sí que era desapegado, digamos, a los bienes materiales. ¿Verdad? Como cuenta en el diario de un canalla, es la primera vez en el 85 en Buenos Aires que tengo una heladera, que me pude comprar una heladera. Sí. Bueno, o sea, pero era desapegado, pero no porque no le importara tenerlo. Era desapegado porque él quería escribir, no quería hacer otra cosa. Y para poder obtener bienes materiales tenía que hacer algo que le diera dinero. Y él no quería hacer algo que le diera dinero, él quería escribir. Eso no quiere decir que no le gustara tener cosas. Cuando recibe la beca Guggenheim, como cuenta en la novela Luminosa, en el diario de la beca, compra el sillón de leer y el sillón de repatingarse. Sí. Y le gusta repatingarse en su sillón. Claro. Sí. O sea, a él no le gustaba vivir mal, pero tampoco quería trabajar, él quería escribir, hacer el trabajo de escribir. Claro, había una negociación entre las ambiciones y el dispositivo vital que quería. Entonces decía, bueno, para poder vivir así, tengo que ir hasta acá. O se puede de esta manera. Había un esquema, decís. Está muy bueno eso que estás diciendo. Y lo del dispositivo que suena tan Foucault, está muy bueno también. Bueno, pero eso viene... cuando uno, digamos, le llegan esas anécdotas del sistema para fumar menos en la casa, de si pongo los cigarrillos acá me tengo que agachar y hago un poco de ejercicio, esas cosas son un poco un chiste y un poco reales, o irse a un restaurante porque la luz pega acá y entonces yo me voy y que esto y que el otro. Bueno, uno entiende que había una cuestión lúdica que tenía que ver con eso de generar dispositivos o juegos o formas de encarar diferentes situaciones que suenan mucho a eso. ¿Sabés que más que un juego, todos esos dispositivos que él tenía para su existencia, que le dan ese carácter de raro con que se lo mira y que ha generado esa mística en torno a la figura de Lebrero, ya no de Jorge Barlota, sino de Mario Lebrero, en verdad están más vinculados a una mística en relación a la vida que a un juego. El juego formaba parte de esa mística, que era no tomarse demasiado en serio un montón de cosas. Pero él, todo esto que se ha subrayado de la telepatía, sus diálogos con los muertos, la interpretación de los sueños, esto él lo tenía como vivencias tan reales como esta conversación que estamos teniendo nosotros. ¿Y lo compartía? ¿O era algo reservado eso? Era reservado, no lo compartía con cualquiera, no era un hombre... o sea, él era abierto a la persona que le golpeaba la puerta, iba a conversar de a uno con él, si a él la persona le caía bien. Si no le gustabas, no te iba a dar ninguna atención. Y donde te considerara un ser maligno, entrabas en la categoría de maligno, te iba a advertir sobre la persona y a decirte que era un ser peligroso. ¿Y qué consideraba peligroso o maligno? Y, por ejemplo, recuerdo una disputa que tuvo con Carlos Liscano, un escritor uruguayo, que su obra está centrada, fue un preso político y está centrada en la vida carcelaria, y compartieron un jurado, un concurso literario, y bueno, estaban en desacuerdo sobre quién premiar, y Lebrero se enojó mucho con él, y además yo tenía amistad también con Liscano, y a mí me advirtió: yo no sé cómo podés ser amiga de ese hombre, ese hombre es peligroso. Mira por qué, solo le importa el poder.
Bueno. Y de verdad el propio Liscano después lo reconoce en un libro y de verdad fue un tirano. Él tiene un libro que se llama La mansión del tirano. Y fue cuando fue director de la Biblioteca Nacional fue un tirano completo. O sea, cuando tuvo poder y lo pudo ejercer realmente de un cargo público, fue fatal. Entonces, como que sus profecías se cumplían, además, tenía como mucha intuición con la gente. Tenía intuición con la gente. Hay un texto tuyo, Los detectives lujuriosos, que plantea algo, bueno, muy interesante. Hay un relevo, dice Barlota, Lebrero y el género policial. Y ayer hablábamos justamente la idea de lo, creo que con Inés Bortagaray, lo poco que le gustaba a Agatha Christie, o ¿no? Exactamente. ¿Qué nos puede decir de eso? Digamos, ¿cuál era el problema con Agatha Christie, por decirlo de algún modo? Bueno, él lo explica en esa reseña que hace, no eran reseñas, eran notas, perdón, no era una reseña, en El País Cultural, donde trabajó un tiempo comentando los libros que a él le interesaban. Eso fue uno de los trabajos que aceptó en la década del 90, ¿no? Que empezó como a trabajar en Uruguay, digamos, un poco. Y fue gracias a Gandolfo ese trabajo. Él lo explica y dice que es porque el escritor de novela policial tiene que darle competencia al lector para que pueda participar activamente en la investigación. Y si yo salgo con una resolución del crimen, que la saco de la manga, donde al lector no le diste pistas para que pueda pensar por sí mismo la resolución, soy una tramposa jugando. Y él consideraba que Agatha Christie sacaba resoluciones del crimen para la cual el lector no tenía ningún elemento, entonces no era válido el juego que te proponía. Esto está reconocido también por la propia Agatha Christie, que los libros escribía al revés, ella sabía cómo iba a terminar, entonces lo que construía era, una serie de situaciones y sabía, establecía eso de la fórmula, o el crimen donde son todos, o el crimen donde no es ninguno, o el crimen donde es el narrador, o el crimen donde, ¿no? Donde los sospechosos podrían ser todos, tener motivos para matar, diversas posibilidades. Sí, creo que hoy uno la puede disfrutar como una suerte de escritora costumbrista del mundo de la alta burguesía inglesa, ¿no? Sí, claro. Algo así. En la película se puede disfrutar así. La tradición que supuestamente por las lecturas y por lo que trataba de promover Lebrero en cuanto a lo policial tiene más que ver con la novela negra que con los juegos detectivescos del final del siglo XIX, y principios del XX, que son más europeos, y esto que es un puzzle y siempre hay un detective que trata de pensar a un juego de ingenio. La novela negra funciona por otro carril, donde en realidad no hay tanto ingenio respecto a las resoluciones. Sí, pero en verdad él era un consumidor de la novela policial y leía cosas malísimas también. Mira, yo me cometí un error que es un clavo económico, que cuando Juan Ignacio decidió desprenderse de los libros de la biblioteca de Lebrero, compré la colección Rastros completa, porque era de Jorge. Sí, claro. Como un recuerdo, la tengo en mi biblioteca. E intenté leer los libritos de la colección Rastros. Son horribles. No tiene... Capaz que un experto en policial me dice, bueno, Corbellini, usted no es experta en policial, no sabe apreciar. Creo que él lo leía como yo puedo consumir series de repente, y que seguramente él hoy estaría consumiendo series policiales también. Era un consumidor de lo policial, en cuanto a lector. Él podía jerarquizar perfectamente y saber lo que era malo y era bueno, pero lo leía igual. Otra cosa que uno se pregunta, y esto viendo con las fascinaciones que tuvo con el mundo de la tecnología, manejarse por mail, ser medio, no un adicto, pero sí un entusiasta del mundo tecnológico, los talleres también online, ¿cómo crees que se hubiera, y esto es especulación pura, a lo mejor decir, la verdad no sé, ¿cómo se hubiera llevado con las redes sociales? Bueno, él luchaba porque era adicto, ¿no? Se definía a sí mismo, ¿viste? También a eso aparece en su escritura, el problema de la adicción. Yo he leído por ahí o he escuchado, no sé, en una entrevista que dice que él como fue un avanzado en usar la computadora. En verdad, él luchó, ya había computadoras y él luchaba para no tener una computadora porque tenía miedo a ser adicto. Entonces le hizo comprar a la esposa cuando vivía en Colonia, a Alicia, le hizo comprar una máquina monstruosa que era una suerte de máquina como de escribir, pero que a la vez era como un monstruo intermedio.
porque tenía miedo, o sea, y pasó, cuando tuvo la computadora se inventaba programas para todo, se ponía a inventar programas, y hizo un programa para la hora que tenía que tomar los medicamentos, o sea, pasaba horas en la computadora, como que él temía esa parte adictiva. Claro. Y le pasó cuando empezaron el correo electrónico, en un punto él se dio cuenta que tenía muchas relaciones virtuales y decidió parar allí y elegir a quienes quería conocer personalmente y realmente tener una relación que no fuera solo virtual. Hizo como un freno de esa adicción en la que había entrado. Y ahí fue que dio con Mariana, con Chica Lista, su amor su gran amor de la novela luminosa. Claro, claro, porque digo, entonces uno puede presagiar de un modo, pero también es como un juego que sí hubiera temido o tenido este vínculo de amor-odio con lo que pueden ser las redes sociales. Y uno piensa en Facebook, piensa en Twitter, piensa en un montón de cosas que decís, bueno, a lo mejor no le hubiera interesado nada o a lo mejor hubiera sido un conspicuo tuitero. Estaría todo el día enganchado y luchando por no engancharse y estar hasta las 4 de la mañana colgado, sí, de Facebook o ahora de mensajes de WhatsApp y después tratando de que no tengo que hacer esto, voy a hablarlo con mi psicoanalista. Lo imagino así. ¿Pero había fobia a eso? ¿Había, digamos, había una cuestión que tenía que ver con la exposición también, a lo que temía en relación a cómo circula la información? No estoy hablando de conspiraciones, sino de esto justamente, los vínculos virtuales, escribir, mandar, no sé quién me está escribiendo, por qué la gente ahora sabe que este es mi mail, digamos, ¿qué vínculo tenía con mi teléfono, todo ese tipo de cosas? No, nunca le escuché bien, en ese bien. sentido, un temor. Tenía pensamientos conspirativos, pero de otro orden, ¿no? Por ejemplo, sobre los políticos, que finalmente su desencanto con la política, cuando él había sido de joven afiliado al Partido Comunista y luego no quería saber nada con nada, ningún sector de la política, le parecía que todos hacían cosas para hacernos daño y engañarnos, por ejemplo. Claro. Pero en cuanto a las personas que se acercaban a él a través de medios, él lo que hacía, lo que sí odiaba era el tema de las interrupciones, que bueno, que publica irrupciones. Sí, claro. Es que no quiero, yo estoy en lo mío, no quiero que me interrumpan. Entonces, por ejemplo, el teléfono estaba siempre con contestador automático y nunca lo atendía. Yo para que me atendiera tenía que decir, Jorge, sé que estás ahí, atendeme, soy yo. Bueno, iba y me atendía. ¿Pero por qué eso interrumpía la escritura, interrumpía el trabajo? Sus pensamientos, lo que fuera, interrumpía su ensimismamiento, el estar con él mismo, que era lo que más cuidaba. Él lo que más cuidaba era estar consigo mismo. Entonces, cuando me hablas de la exposición del sí, claro, es complejo, porque por un lado, yo te diría, él preservaba mucho su intimidad en el sentido de una suerte de ermitaño, ¿no? Él no soportaba ir a una reunión donde hubiera gente. Nunca lo pude llevar yo tenía talleres literarios y llevaba escritores y a él lo enseñaba por todos lados su obra. Claro. Y nunca pude lograr que fuera a conversar con los talleristas. Pero por otro lado, fíjate el operativo que hizo con la escritura, sí expuso su intimidad a través de la escritura. No, claro. Entonces ahí hay una cosa que es como que en mi vida cotidiana, como persona, en mi cuerpo, no quiero exponerme más que ante seres que quiero, aprecio, tengo ganas de estar, y nunca en multitudes, no más de 4, me decía a mí. Y no más embargo, de 4. Estoy dispuesto a la escritura, sí, no más de 4. Estoy dispuesto en la escritura, los talleres también que él finalmente, por un tiempo hicimos talleres literarios juntos. Después, cuando él sigue con sus talleres, los hace chiquitos, con poquita gente. ¿Sí? ¿Y dónde se conocieron? ¿Dónde lo conociste la primera vez? En Colonia. En verdad lo conocí como lectora. Claro. En el año, yo no sé si era 83 exactamente, o principios del 84, porque tendría que mirar cuándo fue que Banda Oriental, una editorial uruguaya, editó la novela El Lugar. No, perdón, estoy diciendo un disparate. La Ciudad. Pero estábamos en dictadura y eran como sitios de resistencia cultural, eran ciertas editoriales, ir a la Cinemateca, un par de teatros que habían logrado que no los cerraran, bueno. Y en esa cosa, esta editorial Banda Oriental logró sobrevivir a través de un círculo de lectores. Entonces todos, un poco los culturosos de resistentes, yo era estudiante además, éramos socios de Banda.
Y un mes me llega un libro que se llama La ciudad, de un tal Mario Lebrero, que nunca lo había escuchado nombrar. Y fíjate que él ya había publicado, había sido premiado en el 69, pero yo estaba en la escuela, así que ni idea. Claro. Y después había desaparecido, digamos, su nombre. Y leo esa novela y yo no podía, me sentía que estaba ante un hecho mágico, increíble, un escritor increíble, formidable, y que no tenía idea de que existía. Y yo estudiaba letras, ¿cómo no tenía idea? Claro. Pero claro, como estábamos en dictadura, nadie podía tener mucha idea de nada, todo circulaba en secreto. Y bueno, y me quedé con eso en la cabeza. En el año 90, pasada la dictadura, ya en democracia, voy gano un concurso para tener talleres literarios por el Ministerio de Educación y Cultura, tomo como destino Colonia, aparezco en Colonia a trabajar tarde, porque como todas las cuestiones del Estado demoran, y me entero que los talleristas, como no llegaba nadie de parte del Ministerio, estaban haciendo taller con Mario Lebrero. Casi me desmayo. ¿Cómo existe? ¿Es real? ¿Está en Colonia? Averigué la dirección, golpeé su puerta, me abrió y ahí empezamos a conocernos. Estaba viviendo con Alicia Jope, hacía poco que había vuelto de Buenos Aires y había empezado su relación de pareja con Alicia y Juan Ignacio y el perro Pongo, ¿no? Claro, la época del discurso vacío. Es la época, exacto, del discurso vacío. Ahí lo empieza a escribir, todavía no lo estaba escribiendo, estaba muy tratando eso que dijiste, de los dispositivos de cómo sobrevivo, que lo dice claramente en Diario de un Canalla, ¿no? Cómo sobrevivo económicamente cuando ya tengo más de 40 años, y ya se sentía viejo con más de 40 años. Él tenía muchas dificultades como con el cuerpo. Su cuerpo era como un enemigo para él, ¿no? Siempre tenía alergia, se brotaba, era asmático, pero fumaba igual. Bueno, habla de la digestión en el cuestionario Proust, dice no tener tantos problemas digestivos, cuando le hizo un sueño, no me acuerdo, responde eso a una de las preguntas del Proust. Claro, la acidez estomacal, pero tomaba café, claro. y un sedentarismo, yo no sé si alguna vez lo vi caminar una cuadra, un sedentarismo brutal. Claro. Entonces, claro, él sentía como que se aproximaba a la vejez y no tenía ninguna seguridad económica. Y creo que ahí es donde la relación con la doctora Jope fue muy buena para él, porque le daba seguridad, además de darle seguridad emocional y que fuera una doctora, que fue una médica, daba... ¿no? Eso también es increíble, o en algún punto muy literario para la vida. Él la alentó a ser psiquiatra, porque era la esposa de un amigo suyo, que era músico. Claro. Y bueno, o sea que tampoco hay un poco de endogamia en esa historia. Y cuando ella queda viuda de ese hombre, Fernández, ella retoma la amistad con Jorge, que estaba en Buenos Aires, y empiezan pero eso debería contarlo Alicia y no yo. No, está perfecto. Y respecto de los tiempos, digamos, esto vos que lo conocías, digamos, ¿cómo dividía el tiempo de lo que podía ser ocio creativo en relación a leer, en relación a ver películas, en relación a escuchar música y lo que era el trabajo de la escritura? ¿Qué porcentaje podías atribuir intuyéndolo, conociéndolo, escuchándolo? Periodos, ¿sabes? Periodos. Por ejemplo, él era como el periodo de sequía no estoy escribiendo nada, por lo tanto no soy yo, esa sería un poco la idea, ¿no? Solo soy yo cuando escribo, si no, no soy yo. Estoy como mi espíritu, estoy desconectado de mi espíritu, y bueno, y ahí es las adicciones. Mirar películas. Había decidido, sí, tener un televisor con una videocasetera y la había puesto en una habitación de la casa en la que vivía con Alicia, como si fuera una alacena, para que para que la televisión no invadiera el resto de la casa. Pero él se metía ahí y alquilaba 4 o 5 películas y miraba una tras de otra. O sea, todo lo que él empezaba no lo podía parar. Claro, una cuestión compulsiva, sea escribir o ver películas. Cuando se ponía a escribir, está escribiendo y ahí estoy escribiendo. O sea, ahí no hay cortes, digamos. No sé después cómo organizó sus cortes en los últimos años, porque yo a partir del año 2001 me fui a vivir a Colonia y ya lo vi muy poco. O sea, entre el 2000 y el 2004 que él murió, 2001, tuve muy poco contacto con Jorge. Intenté tener un contacto epistolar que fue fatal y no lo intenté más,
que fue cuando me establecí en Colonia, le escribí un mail y le dije, Jorge, estoy viviendo en la ciudad donde nos conocimos. Y él me contestó, no me hagas acordar, porque él detestaba vivir en Colonia. Yo dije, no le escribo más, sí, claro, llena de pálidas. Hemos charlado y pensado también que quizá la literatura del hebrero vuelve y yo creo que ha vuelto de un tiempo a esta parte, o es por lo menos lo que sentimos en este programa, más allá de nuestro entusiasmo, más allá de las reediciones, hay como un público que se está renovando, empiezan a circular sus textos, se empieza a hablar de su persona y de las personas alrededor de su historia, y quizá haya algo de la sensibilidad del siglo XXI que estaba presagiado en la literatura de él. No sé cómo lo sentís eso. Totalmente. Hay algo ahí que escuché en una entrevista a Marcial Souto, sí, que dice como que un escritor adelantado. Claro, es como, o sea, es un escritor que desde el principio fascina a los jóvenes. Es como que él, cuando está haciendo esa literatura de lo fantástico, no había un público lector todavía, sí, en Uruguay, bueno, en el Río de la Plata, un poco más en Buenos Aires, evidentemente, donde tuvo más acogida, pero no había un público suficiente lector para lo que él estaba proponiendo. Y él estaba en esa línea. Después ya cuando se vuelca más hacia la vertiente autobiográfica, a partir del discurso vacío, lo mismo, sea, nadie estaba hablando de las autobiografías. No, y hoy la crónica, claro, la crónica es como lo que está en boga, ¿no? Absolutamente, sí. Exacto, ahora es el boom de lo autobiográfico. Sí. Y bueno, él se vuelca a eso y él está probando, está viendo si pone los nombres verdaderos o los cambia, qué situación omite, trata de no herir a los seres más cercanos, que es lo único que habla, porque él solo habla de su mundo íntimo. No tenía una vida, no iba a un trabajo, no salía de la casa, o sea, sus peripecias son domésticas y con sus relaciones más próximas. Yo creo que cuando uno hace un reader de lectura desorganizado de la obra del Hebrero y pasa de Nick Carter a la novela luminosa, o pasa de París a, a la banda del Cien Pies o al Alma de Gardel, digo, en algún punto, o al discurso vacío, en algún punto uno ve que está sintetizado igual muchísimo de los gestos de lo que podríamos llamar la etapa anterior. Yo no creo que esté tan disociado, o por lo menos uno se da cuenta, más allá de saber que está el mismo escritor detrás de todo eso, hay gestos o búsquedas que en realidad se van evolucionando, no lo veo tan estanco, no sé si me explico. Yo no sé cuánta diferencia hay entre La máquina de pensar en Gladys y la novela luminosa en términos de del modo que está viendo la realidad, más allá del gesto fantástico, autobiográfico, ¿no? A ver, Shiva, me encanta lo que estás diciendo y como vos sos artista, sos escritor también, ¿cuáles son esos gestos? Yo coincido contigo, pero ¿y vos qué gestos ves que digamos que de algún modo se reaparecen en su obra, aunque cambie, digamos, de la vertiente más fantástica a una vertiente autobiográfica? Y bueno, más allá de eso, de lo que uno podría llamar el enrarecimiento de la realidad, hay una mirada, incluso de lo más íntimo y autobiográfico, que no deja de ser fantástica, que no deja de ser una cuestión fractal de depositar el ojo de tal modo que se vuelve, el sillón se vuelve un elemento también enrarecido, se vuelve también una especie de vórtice, ¿no? El tiempo que habita cada cosa, cada pensamiento, me parece que siempre está al borde de convertirse en una ilusión también. Entonces, en realidad lo que hace es, ya no necesito decir que hay, no sé, tal o cual cosa que no es posible en la realidad, sino simplemente el tiempo que me detengo en las cosas ya se vuelve en sí mismo. Yo me imagino que eso leído en off, ¿no? Contra imagen, se convierte en un relato fantástico. Digo, a pesar de que uno diga, bueno, estoy viendo la neurosis, la procrastinación de la escritura, cuando habla en el discurso vacío, el lenguaje, me parece que también está al borde, justamente por estos, entre comillas, juegos o miradas, ¿no? Donde se deposita. Eso yo lo sigo viendo como un elemento fantástico en alguna medida, ¿no? Está bueno. Eso está muy bueno. Me acuerdo de Sans Soleil, de Chris Marker, ¿no? Que es o de La Jetée, que son fotomontaje. Solo el hecho de que sea un fotomontaje, más allá de que sea un sueño dentro de un sueño, ya cómo se detiene ya es fantástico. Y a mí la voz que habla siempre me parece la de un narrador fantástico. Más allá de que sea hoy fui al almacén. Nunca siento que estoy ante una cuestión tan llana. Siempre todo está
a 5 minutos de la realidad. Eso es lo que por lo menos me transmite. Está muy ¿no? bien, está precioso eso, de verdad me encanta la idea. Muchas es gracias. verdad, o sea, el hecho más simple se convierte en un hecho de otra complejidad, de otra dimensión, que por eso también pasa que el que quiera contar como lebrero, si no es lebrero, no tiene ningún interés. No, bueno, claro, eso pasa con los que han diseñado un idioma, pero pasa lo mismo en el cine con David Lynch o con Kubrick. Uno cae en el ridículo, porque son gente que ha inventado un idioma. Con Buñuel también pasa lo mismo. Es un modo de pensar y de vivir, no es voy a hacer un cuento medio lebrero. No existe eso, me parece. Claro. Fíjate que pensaba, ¿no? Ahora cuando tú contabas eso, para él era real cuando en en la novela Luminosa, en el diario de la Beca, va caminando por la avenida 18 de Julio y ve a Gerard de Nerval. Claro. ¿De acuerdo? Y bueno, y dice, pero los muertos andan entre nosotros. Y esa misma idea está en el alma de Gardel. Sí, bueno. Que también al salir de la biblioteca se cruza con alguien que está muerto y lo ve. O sea, es verdad que hay temas que reaparecen porque forman parte de su sistema de creencias. Eso es así. Y otra punta que te diría que siempre estuvo presente antes de volcarse lo autobiográfico, que el hebrero solo escribió en primera persona. Todo está escrito desde el yo. Y desde mi lectura, es mi lectura sí. solamente, pero cuando se mete, por ejemplo, en la trilogía Involuntaria, ¿no? En esos espacios fantásticos donde busca la salida, pueden verse también como espacios simbólicos de su interioridad, donde se siente metido en un laberinto y no se encuentra a sí mismo. Se está buscando. Bueno, finalmente es como que abandonara los espacios simbólicos y se instalara en el espacio de la ciudad común de Montevideo. Pero sigue en la misma búsqueda de sí mismo. Ando a la pesca de mí mismo, dice él en el discurso vacío. Y también alentar a la primera persona era algo que como tallerista tengo entendido que era lo que alentaba siempre, ¿no? A los alumnos. Totalmente. La idea de tratar de escribir y que nada se detenga y si uno no encontraba las palabras, poner cualquier cosa y después en tal caso en la corrección poner lo que iba, pero no detener para nada el fluir de la imaginación y en contra de lo especulativo, de un poco de jugarse con las cartas, lo que hablábamos de Agatha Christie, o tratar de fluir o llegar a ese estado donde las imágenes y la inconsciencia van siendo la guía. Exacto. Sí. Su propuestas iban siempre por allí. Que la persona se volcase y se encontrase en la escritura. Iba así. Después hay algo, lo último que te comparto, a ver qué sentís de esto. Yo creo que lo que hablábamos, o el modo que él tenía de ver la vida, su vida, estas cosas que para él eran lógicas, que uno podría atribuir al mundo paranormal, para decirlo de un modo general y llano. Cuando uno se acerca a esa literatura, o por lo menos me ha pasado a mí, siempre pasa algo. Tampoco quiero sembrar en dudas en la sociedad, pero digo, los libros tienen algo y pasan cosas alrededor de la obra de Mario Lebrero, ¿no? Buscando sus libros, charlando de sus libros, conociendo gente a través de su obra. Me parece que a mí me han pasado cosas, 2-3 cosas. Una la conté el primer día de este programa, cuando para leer la novela Luminosa clavé un señalador totalmente azaroso y cuando abrí las páginas mi apellido estaba repetido 20 veces, porque es el momento que habla de Julio de Caro, y casi me caigo helado, porque las chances que hay en un libro de 300 páginas meter un señalador donde está tu apellido, medio que me tendría que haber ganado un auto, pero bueno, a partir de ahí dije, este libro lo tengo que leer ahora mismo, ¿no? Porque imagínate el estupor. Está bien que estaba hablando de alguien, de un familiar lejano mío que tiene mi apellido, que yo tengo el de él, pero es muy fuerte, no me pasó nunca en la vida, ¿no? Y el tango. Claro, no te pasó nunca. Y él te diría locura. Que tuviste una conexión telepática. Y bueno, es una empatía telepática con él. Es que abrí el libro donde había dejado el señalador y dice, De Caro dijo que entonces De Caro, imagínate, casi más, me volví loco. Era como, claro. ¿Qué es esto? No, estaba hablando de Julio de Caro, pero bueno, igual, ¿no? Claro. Pero a eso voy, creo que... Lebrero genera eso. Eso digo. Supongo que no para todo el mundo, que lo genera para la persona que tiene como esa receptividad para sentirlo. Yo soy una persona completamente racional y terrenal, no soy creyente de ninguna cosa, pero sí pienso que tiene razón en sus... Es que en la medida que alguien cree en algo, lo genera.
en sus percepciones telepáticas, de sentir que el librero había traído una novela nueva de Rosa Chacel y que le iba abajo y estaba, o sentir que se cruzó con un muerto, o soñar que muere el padre y lo llaman y murió el Tola Invernici y el sueño fue premonitorio. Sí, creo que sí. Y la familia cree, cuando sueña alguien con él, se comunican porque piensan que Jorge les está hablando desde donde está. Bien. O sea, él además logró generar en su entorno familiar también el mismo sistema de creencias, como una suerte de mística que no tiene nada de malo, digamos, que no perjudica a nadie, y donde hay elementos sobrenaturales incorporados a la visión del mundo. Bueno, eso me parece parte de la obra, ¿no? También termina siendo un corolario, una parte de la obra. Es como la obra de su vida. Exacto. Yo tengo esta comunicación con Carla, con su hija, su hija mayor, ¿no? Y Carla me dice que ellos, los hijos, y con Juan Ignacio se cuentan los sueños, y cuando sueñan con él, o alguien sueña con él y les cuenta, porque es que el padre les está comunicando algo. Elena, la última vez alguien soñó que el hebrero volvía para publicar, y yo en verdad soñé, yo no fui a su entierro, y después soñé su velatorio, y él en el velatorio aparecía, y yo se lo conté a Carla, y Carla me dijo, todo lo que soñaste fue tal cual, no apareció, pero él aparecía, y yo le decía, Jorge, ¿qué haces acá si estás muerto? Y él me decía, es que me queda un libro por escribir. Impresionante. Sí, pero eso lo genera él, porque no me pasa. Sí, claro, claro. Es él, ¿no? Elena, muchísimas gracias por esta charla, la verdad, muy rica. Gracias a ti. Me disculpo por no haberte podido informar más sobre el archivo. No, por favor. Sí, pero bueno, me encanta hablar de esto. He dedicado, desde los 30 años, llevo 30 años dedicada al estudio del hebrero, a difundir al hebrero, a hacer publicar al hebrero. Ahora ya no es necesario en absoluto, es demasiado importante y famoso, pero en los años 90 sus libros él los tenía fotocopiados, porque ni siquiera tenía ejemplares físicos, en ediciones chiquitas y perdidos. Entonces me alegra tanto esto, infinidad. Debe estar muy feliz, ¿eh? Un día salíamos de la Dirección de Cultura de Montevideo y había un homenaje a Onetti, y yo le dije, vos sos como él. Porque para mí en la literatura uruguaya hay dos grandes escritores de dos momentos, que son Onetti y Lebrero. Y él me dijo, no, dijo, él como él no voy a, como que no iba a poder ser tan importante como Onetti. Así que estará muy feliz. Muchas gracias, Elena. Sí, bueno, eso es lo que queremos cada vez que hablamos de él. Muchas gracias de verdad y bueno, fue un placer charlar contigo. Igualmente, Seba.